El crujido del portazo me sacó de la modorra en que estaba sumida frente al televisor. En mis 68 años había aprendido a distinguir entre los ruidos comunes de la casa y los que anuncian tormenta. Aquella vibración seca, retumbando en el pasillo, no era casualidad, sonaba a huida, a secreto mal escondido. Apagué la lámpara del salón y, con paso lento, comencé a subir las escaleras. La madera vieja de nuestra casa en Valladolid se quejaba bajo mis zapatillas, como si quisiera advertirme que no estaba preparada para lo que iba a encontrar. A medio camino oí un murmullo ahogado. El roce de cremalleras, el golpeteo nervioso de cajones que se abrían y cerraban. Me asomé al pasillo de arriba. La puerta de la habitación de Clara, mi nuera, estaba entornada y una franja de luz recortaba la penumbra. Empujé suavemente y lo que vi me heló la sangre. Clara, con la cara desencajada, metía ropa a trompicones en 2 maletas abiertas sobre la cama. Sus movimientos eran torpes, atropellados, como si alguien la persiguiera. No doblaba nada. Solo apretaba prendas y zapatos como si el tiempo se le escurriera de las manos. Quise hablar, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Entonces, un sobre resbaló de la cómoda y cayó al suelo, abriéndose de golpe. Los papeles se esparcieron como hojas secas y mis ojos, acostumbrados a revisar nóminas y recibos durante años de maestra, reconocieron al instante mi nombre en un extracto bancario. Mi nombre, mis ahorros. Me agaché por instinto. Pero Clara fue más rápida, recogió los documentos con manos temblorosas, intentando ordenarlos sin mirarme a los ojos. El rubor le subió al cuello y, al incorporarse, dejó escapar un murmullo apenas audible. Samuel ya me espera con el dinero. El mundo se me vino abajo en un segundo. Samuel. El nombre retumbó en mi cabeza como una campana aguda. Nunca antes lo había oído en casa. ¿Quién era? ¿Y por qué hablaba de mi dinero como si fuera suyo? ¿Qué estás diciendo? Clara, alcancé a susurrar, aunque mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Ella me lanzó una mirada cargada de furia contenida. No te metas, Alicia. Esto no es asunto tuyo. No asunto mío. Mis manos sudaban. El corazón me golpeaba en las sienes. Avancé un paso dentro de la habitación, intentando mantenerme erguida pese al temblor en mis rodillas. Clara cerró la maleta de un golpe y se plantó frente a mí. Su perfume fuerte me golpeó y sentí que ya no reconocía a la mujer que durante años había llamado nuera. Clara, explícame qué significa esto, dije, señalando el sobre que aún sostenía mal doblado contra el pecho. Nada que tú entiendas. Samuel sabe lo que hace. Es el único que puede darme la vida que merezco. Su voz quebrada, sin embargo, revelaba miedo. Tragó saliva y desvió la mirada, como si hubiera revelado demasiado. Se giró de nuevo hacia la maleta. Guardó el sobre a toda prisa y bajó la cremallera hasta el final. Yo retrocedí un paso. El aire de la habitación era irrespirable. Recordé a mi hijo, su marido, muerto hacía ya años, y sentí como si de nuevo me arrebataran algo que me pertenecía. Cerré los puños y traté de mantener la calma, porque comprendí que un movimiento en falso podía hacer que todo se precipitara aún más rápido. Clara, sin añadir palabra, tiró de la segunda maleta y la dejó apoyada junto a la puerta. Sus ojos brillaban, mezcla de desafío y desesperación. Yo, petrificada, apenas pude observar cómo apagaba la luz de un manotazo y salí al pasillo, dejándome en la penumbra. Con la sensación de que mi vida acababa de romperse en dos, me quedé sola, rodeada por la oscuridad, con un nombre que resonaba en mi cabeza y un presentimiento que me oprimía el pecho. Samuel, y la certeza de que lo que estaba ocurriendo esa noche era solo el principio de algo mucho más devastador.
Una marea que arrastraría no solo mis ahorros, sino también la poca paz que nos quedaba en casa. Bajé las escaleras lentamente, sosteniéndome en la barandilla, y en mi interior empezó a crecer una sospecha insoportable. Si mis ahorros habían desaparecido, el día siguiente no sería un día cualquiera. Apenas dormí aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar el murmullo de Clara, aquella frase maldita que se me clavó en los oídos. Samuel ya me espera con el dinero. Me revolvía en la cama, intentando convencerme de que había malinterpretado, de que todo tenía una explicación. Pero, al amanecer, con el cuerpo entumecido y los ojos hinchados, sentí la urgencia de comprobar lo que hasta entonces solo era un miedo. Me vestí deprisa. Tomé mi bolso y salí a la calle. El aire frío de Valladolid a esas horas de la mañana me azotó la cara como una bofetada. Caminé hasta el cajero de la sucursal en Parquesol, el mismo en el que durante años había ingresado cada euro de mi pensión y de mis ahorros de maestra. Introduje la tarjeta con manos temblorosas y marqué mi clave. La pantalla tardó unos segundos en cargar. Segundos que me parecieron siglos. Cuando aparecieron las cifras, sentí que el suelo se me abría bajo los pies. 12,43 euros. Nada más. Respiré hondo, pensando que debía de ser un error del sistema. Volví a introducir la tarjeta. Repetí la operación. Incluso me pasé a la opción de últimos movimientos. Pero no. Allí estaba todo retiradas sucesivas. Transferencias electrónicas. Movimientos que yo nunca había autorizado. Mis ahorros de toda la vida se habían desvanecido como agua entre los dedos. Me quedé paralizada frente a la pantalla, con el corazón retumbando en los oídos. No podía moverme. Una mujer joven que esperaba detrás me rozó el hombro, y apenas entonces comprendí que llevaba demasiado tiempo inmóvil. Retiré la tarjeta y, como un alós autómata, entré en la sucursal. La directora, doña Mercedes, me conocía de toda la vida. Su gesto amable se transformó en inquietud al verme pálida, sujetando el bolso contra el pecho como si me lo fueran a arrebatar. La seguí hasta su despacho. Y allí, con la voz rota, le pedí que revisara mis cuentas. Ella tecleó. Miró la pantalla y luego me miró a mí con una mezcla de sorpresa y compasión. Señora Moreno, aquí figuran varias transferencias autorizadas con su firma electrónica. Giró el monitor hacia mí. Me incliné y sentí un mareo inmediato. En los documentos aparecía mi nombre, mi DNI y una firma que pretendía imitar la mía. No era exacta, pero bastaba para engañar a un sistema. Eran sumas importantes, pasadas en distintos días de las últimas semanas, dirigidas a una cuenta en otra entidad. Yo no he firmado nada, dije con firmeza, aunque la voz me salió temblorosa. Mercedes frunció el ceño. Entiendo, pero aquí consta que sí. Tendremos que abrir una investigación, aunque sabe que puede tardar. Las paredes se me cerraban encima. Traté de mantener la compostura, pero la náusea me obligó a pedir un vaso de agua. Me lo trajeron y lo bebí a sorbos, intentando calmar el temblor en mis manos. Pensaba en Clara, en el sobre que cayó al suelo la noche anterior, en su voz pronunciando ese nombre. De pronto, todo encajaba con brutal claridad. Me levanté del despacho tambaleándome. Mercedes me recomendó presentar denuncia y conservar cualquier documento que pudiera servir como prueba. Asentí sin escuchar realmente. Salí de la sucursal con la sensación de que el aire pesaba más que nunca. Crucé la plaza y busqué un banco para sentarme. El ruido de los coches, los pasos de la gente, todo me llegaba como desde muy lejos. No sabía cómo ibas a enfrentar a Clara. No sabía qué le dirías a Mateo si preguntaba. Lo único que tenía claro era que mi mundo, el que había construido a base de esfuerzo,
disciplina y años de privaciones. Se había derrumbado en cuestión de días. Me puse en pie con dificultad y emprendí el camino de regreso a casa. Cada paso era más pesado que el anterior. Mi única certeza era que la verdad no podía ocultarse mucho más. Y mientras atravesaba la calle, con el corazón encogido, supe que esa misma tarde tendría que enfrentar a Clara y arrancarle la verdad que aún intentaba esconder. Cuando regresé a casa esa tarde, aún llevaba en el pecho el peso de las cifras que había visto en la pantalla del banco. No eran simples números. Eran años enteros de madrugones, de meriendas preparadas para los alumnos, de excursiones organizadas con mis propios ahorros porque el colegio no llegaba. Todo aquello reducido a 12 euros. Subí las escaleras con la misma sensación de vértigo que tuve la primera vez que me asomé al acantilado de San Vicente de la Barquera. Un vacío que parecía arrastrarme hacia abajo. Encontré a Clara en la cocina, sirviéndose un café como si nada hubiera pasado. Tenía el gesto tranquilo, el pelo recogido con cuidado y un aire casi altivo. La miré largo rato antes de atreverme a hablar. «He estado en el banco», dije finalmente, con un hilo de voz que pronto se transformó en reproche. «Han desaparecido todos mis ahorros». Clara levantó la taza a los labios y bebió un sorbo antes de responder. «Samuel sabe invertir. Alicia, en 6 meses triplicaremos ese dinero». Me quedé de piedra. Lo dijo como quien habla de un negocio cualquiera, sin un ápice de remordimiento. La llamé por su nombre, intentando que mis ojos le transmitieran la gravedad de lo que estaba confesando. «¿Cómo te atreves a disponer de lo que no es tuyo? Es el trabajo de toda una vida». Ella dejó la taza en la encimera con un golpecito seco y me miró fijamente. Sus ojos, antes claros y expresivos, parecían ahora 2 espejos opacos. «Lo he hecho por todos», insistió, «para asegurar el futuro, para que no sigamos viviendo al día. Tú misma lo sabes, con una pensión de maestra apenas podemos mantener esta casa. Samuel entiende de finanzas, sabe cómo mover el dinero». La rabia me subió a la garganta. No se trataba de invertir ni de asegurar ningún futuro. En su tono había un brillo distinto, una ambición que no conocía. Era como si se hubiera desprendido de la piel de la nuera que conocí y mostrara, sin pudor, otra mujer más dura, más calculadora. Alcé la vista hacia el aparador del salón, donde seguía la foto de mi hijo, su esposo, sosteniendo en brazos al pequeño Mateo recién nacido. Aquella imagen, tomada apenas unas horas antes de que la vida se lo llevara, me recordó que había luchado por mantener a la familia unida en su ausencia, y ahora, ver a Clara hablando de un tal Samuel como si fuera su socio y su salvador, era sentir que traicionaba la memoria de mi hijo. Una segunda muerte. «No uses el nombre de futuro en vano», le respondí, conteniendo las lágrimas. Ese dinero era para Mateo, para que pudiera estudiar sin preocuparse de nada. Clara sonrió con desdén, como quien escucha a una anciana que ya no entiende el mundo. «Precisamente. Lo hago por él. Samuel tiene contactos en Madrid. Conoce fondos de inversión. En medio año Mateo tendrá 3 veces más. Tú deberías agradecerlo». Su cinismo me dejó sin aire. Di un paso hacia ella, pero sentí que las piernas me temblaban. No podía gritarle. No podía arrastrarla de los hombros hasta hacerle ver la magnitud de lo que había hecho. Solo atiné a susurrar: «No hables de mi nieto como si fuera moneda de cambio». Clara me sostuvo la mirada unos segundos. Luego se giró para coger el móvil. Mientras lo desbloqueaba, su rostro se suavizó como si al leer un mensaje recibiera oxígeno nuevo. Reconocí el nombre en la pantalla: Samuel. Ella sonrió con complicidad. Una sonrisa distinta, íntima,
La sonrisa de quien comparte algo que nunca me sería revelado. Esa complicidad me atravesó como un cuchillo. No era solo dinero. Era algo más profundo, más turbio. Me apoyé en el respaldo de la silla para no caer. Sentí que si seguía allí, observando aquel brillo en sus ojos, terminaría por romperme del todo. Me retiré al salón, buscando refugio en la foto de mi hijo. Sus labios inmóviles parecían preguntarme qué había hecho mal. ¿Cómo había permitido que la mujer que él dejó como madre de su hijo ahora planeara desaparecer con otro hombre y con todo lo que habíamos construido? Esa noche apenas crucé palabra con Clara. Ella se encerró en su habitación, hablando en susurros por teléfono. Yo me quedé en el salón, mirando una y otra vez el rostro de mi hijo enmarcado en aquella foto. Y mientras el reloj marcaba las horas, mi corazón se llenaba de una certeza si quería salvar a Mateo de este torbellino. Debía descubrir quién era ese Samuel y qué papel jugaba realmente en la vida de Clara. Esa noche la cocina estaba en penumbra. La lámpara sobre la mesa proyectaba un círculo de luz amarillenta sobre el mantel de hule. Y yo me senté allí, con las manos hundidas en el rostro, incapaz de contener el llanto. Había pasado todo el día con un nudo en el estómago, repasando una y otra vez las palabras de Clara, el rostro en la pantalla del banco, las cifras que me habían condenado a la ruina. No podía al aceptar que mis años de sacrificio hubieran acabado convertidos en botín de otra persona. Las lágrimas caían sin control, manchando el papel de la factura del gas que había dejado sobre la mesa. Me sentía vencida, pequeña, como si todo el esfuerzo de mi vida se hubiera vuelto inútil. No escuché sus pasos, tan sigilosos, hasta que una mano pequeña, cálida, se posó en mi hombro. Abuela. Levanté la cabeza y encontré los ojos serios de Mateo. Tenía apenas 12 años, pero en ese instante no vi al niño que corría en el parque, ni al que coleccionaba cromos de fútbol. Vi a alguien distinto, con una madurez repentina que me asustó. Abuela. Tranquila, dijo con una calma que no correspondía a su edad. Yo me encargo. Me quedé sin palabras. El tono era adulto, firme, como si hablara con un igual y no con su abuela. Intenté esbozar una sonrisa, acariciarle el pelo y fingir que no entendía lo que quería decir. Pero antes de que pudiera responder, él ya había sacado su portátil de la mochila. Lo abrió con destreza, lo encendió, y sus dedos empezaron a bailar sobre el teclado. Mateo, cariño, ¿qué estás haciendo?, pregunté entre asustada y confundida. Buscando. No levantó la vista de la pantalla. Clara no es tan lista como cree. Si ha movido dinero, ha dejado huellas. Todos dejan. El corazón me dio un vuelco. Quise detenerle, explicarle que aquello era demasiado peligroso, que no podía involucrarse en asuntos de adultos. Pero la determinación en su cara me dejó clavada en la silla. Tú has pasado la vida cuidándome, añadió, con voz baja pero firme. Ahora me toca a mí. Me cubrí la boca con la mano para contener un sollozo. A su corta edad, ya cargaba sobre los hombros un peso que no le correspondía. Lo observé teclear, abrir ventanas, consultar páginas que yo apenas entendía. La pantalla iluminaba su rostro y resaltaba sus rasgos de niño, que de repente me parecieron demasiado frágiles para el mundo al que estaba entrando. Abuela, dijo tras unos segundos, sin apartar la mirada del ordenador. Necesito que me cuentes todo lo que viste hoy, cada detalle. Le relaté lo del cajero, las transferencias, la firma falsificada, la manera en que Clara había hablado de Samuel como de un salvador. Él escuchó en silencio. Asentía de vez en cuando y tomaba notas en un cuaderno escolar que había transformado en libreta de investigación. No te preocupes, me aseguró con una seguridad inquietante.
Si tocaron tu dinero, puedo rastrear a dónde lo mandaron. Lo miré, temblando entre orgullo y miedo. Orgullo, porque veía en él un espíritu fuerte, dispuesto a protegernos. Miedo, porque sabía que Clara y ese Samuel jugaban en una liga peligrosa, con cómplices, con trucos que podían arrastrarnos a los dos. La noche avanzaba y yo apenas me movía de la silla. Escuchaba el tecleo constante de Mateo, el murmullo de su respiración concentrada, el crujido ocasional de las hojas que hojeaba. Afuera, la ciudad se había apagado, pero en esa cocina seguía encendida la chispa de una batalla que él mismo había decidido emprender. Lo observé largo rato, incapaz de detenerlo. Al final, lo único que hice fue ponerle un vaso de leche junto al ordenador. Él me sonrió de soslayo, sin dejar de teclear, y comprendí que ya nada sería igual. Me quedé en silencio, con la certeza de que el niño que había criado acababa de convertirse en el guardián de nuestro futuro, y que aquella promesa que me había hecho era el inicio de algo mucho más grande de lo que yo podía imaginar. Esa madrugada no conseguí dormir. Los pasos de Mateo se escuchaban arriba, un ir y venir constante, como si en lugar de acostarse, se hubiera instalado un torbellino en su habitación. Al principio pensé en reprenderlo. Un niño de 12 años debía descansar, no pasarse la noche en vela, pero la imagen de su rostro serio en la cocina, prometiéndome que se encargaría, me mantenía alerta. Subí despacio, procurando no hacer ruido. Desde el pasillo vi que bajo la puerta de su cuarto se filtraba una línea de luz azulada. Toqué suavemente, y al no obtener respuesta, empujé la puerta. La escena me dejó sin aliento. Mateo estaba sentado frente a su escritorio, con el portátil abierto y 3 libretas apiladas a un lado. Tenía auriculares puestos y la mirada clavada en la pantalla con una concentración que pocas veces le había visto. La mesa estaba cubierta de hojas con anotaciones, diagramas y números que apenas entendía. En la pantalla aparecían ventanas de correos electrónicos y perfiles de redes sociales. Mateo, susurré, tratando de no asustarlo. ¿Qué estás haciendo? Se quitó los auriculares con calma, como si hubiera esperado mi pregunta. Buscando, abuela. Clara no es cuidadosa. Usa las mismas contraseñas en todo. Solo tuve que probar las combinaciones obvias. Me llevé la mano a la boca. No sabía si estaba más sorprendida por su atrevimiento o por la seguridad con que lo explicaba. Me hizo un gesto para que me acercara. Obedecí. Y, al mirar la pantalla, vi varios correos abiertos. Uno en particular me heló la sangre. El remitente era un tal Samuel Olazábal, y el asunto decía traslados a Andorra. ¿Lo ves? Mateo señaló las líneas con el cursor. Hablan de abrir cuentas allá. Dicen que aquí es arriesgado seguir moviendo dinero. Traté de leer, aunque los términos financieros se me escapaban. Sin embargo, el tono era inequívoco. Hablaban de dinero como si fueran mercancía en tránsito, y lo hacían con una confianza que solo podían hacer de la costumbre. ¿Cómo has entrado en estos correos?, pregunté, aterrada de que pudiera estar cruzando una línea peligrosa. No entré a lo imposible. Abuela, solo probé con las claves que Clara usa siempre su fecha de boda. El nombre de mi padre. Hizo una pausa. Bajando un poco la voz, ella cree que nadie se fija, pero yo llevo tiempo observando. Mi corazón latía con violencia. Quise detenerlo, obligarlo a cerrar el portátil y acostarse, pero no fui capaz. La fuerza con que hablaba me convencía de que en ese instante era el único capaz de entender lo que estaba ocurriendo. Mira, continuó, abriendo otra ventana. Samuel tiene al menos 3 perfiles distintos en redes sociales. Aquí aparece como asesor financiero en Madrid. Aquí, como empresario en Toledo. Y en este otro,
Presume de viajes a Dubái, pero las fotos son las mismas, solo que retocadas. El cursor se movía de un perfil a otro con rapidez. Cada clic era un golpe seco que me acercaba a una verdad insoportable. Clara no solo había gastado mis ahorros, sino que estaba ligada a un estafador que llevaba años perfeccionando su disfraz. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, pregunté en un susurro. Mateo respiró hondo. Todavía no lo sé, pero necesitamos pruebas sólidas. Si los bancos o la policía ven esto, no podrán decir que fue un simple error. Lo miré. Sus ojos oscuros estaban fijos en la pantalla, iluminados por la luz azulada. Parecía un adulto atrapado en el cuerpo de un niño. Me senté a su lado, incapaz de abandonarlo a esa soledad tan fría. El silencio de la madrugada nos envolvía. Solo se oía el golpeteo de sus dedos contra el teclado. En cada pulsación sentía que mi nieto se alejaba un poco más de la infancia y se adentraba en un mundo en el que yo apenas podía seguirle. Quise abrazarlo, protegerlo, decirle que no cargara con lo que me correspondía a mí, pero me contuve. En ese instante comprendí que ya no podía detenerlo. Él había elegido luchar con las armas que dominaba y mi deber era sostenerlo, aunque me temblara el alma. Mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, vi en la pantalla otra notificación, un correo nuevo de Samuel, esta vez más urgente, con un asunto que hablaba de última oportunidad antes del bloqueo, y supe que la batalla que Mateo había iniciado apenas comenzaba. El amanecer me sorprendió sin haber pegado ojo. Me quedé en la cocina, escuchando el tecleo de Mateo hasta que al fin, cerca de las 6, bajó con un fajo de papeles en la mano y el rostro cansado pero encendido de determinación. Dejó los folios sobre la mesa como si fueran cartas de una baraja que podían cambiar el rumbo de la partida. Mira, abuela, todo esto es Samuel Olazábal. Su voz temblaba. No de miedo, sino de una energía contenida que me preocupaba. Cogí la primera hoja. Era un informe que hablaba de su paso por una firma de inversión en Toledo. Leí con esfuerzo, deteniéndome en cada palabra. Despedido por irregularidades, movimientos no autorizados, pérdida de confianza de los clientes. Después venían demandas que se habían archivado por falta de pruebas concluyentes, pero que dejaban claro un patrón: dinero desaparecido, ancianos engañados, denuncias que nunca prosperaban porque Samuel siempre encontraba la forma de escapar. Esto no puede ser cierto, susurré, aunque cada documento que Mateo me pasaba lo confirmaba. Reportes de prensa digital, extractos judiciales, testimonios de afectados. Samuel Olazábal no era un asesor de prestigio. Era un estafador reincidente que había saltado de ciudad en ciudad, dejando un rastro de ruina tras de sí. Mateo imprimió la última hoja y la colocó delante de mí. Era una noticia fechada apenas 2 años atrás. Asesor financiero investigado en Toledo por fraude millonario. La foto en blanco y negro mostraba a un hombre de sonrisa impecable, traje entallado y mirada fría. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Este es el hombre con el que Clara piensa rehacer su vida? Pregunté más para mí que para mi nieto. No piensa, abuela, ya lo está haciendo. Mateo bajó la voz, casi con compasión. Clara habla con él todos los días, y por lo que vi en los correos, lleva meses planeándolo. Me llevé las manos a la cara. La imagen de mi hijo muerto regresó con toda su fuerza, como un golpe en el pecho. Había soportado la pérdida creyendo que al menos su viuda y su hijo seguirían siendo parte de mi familia, una prolongación de él. Y ahora descubría que Clara, en lugar de proteger a Mateo, lo había expuesto al juego sucio de un delincuente. Cuando Clara bajó de su habitación, arreglada y con el móvil en la mano,
Encontró sobre la mesa los papeles que Mateo había dejado. Sus ojos recorrieron los titulares y en un instante se oscurecieron. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz tensa. «Que tu Samuel es un estafador», Clara, dije yo, con una serenidad que no sentía. «Aquí están sus antecedentes, sus fraudes, todo lo que ha hecho en Toledo y en otros sitios». Ella soltó una risa breve, cargada de desprecio. «Papeles viejos, rumores. Samuel ya me explicó que todo eso fue una campaña para hundirlo. Los mediocres no soportan a un hombre brillante». Mateo la miró con la misma frialdad con que él había expuesto los documentos. «¿También vas a decir que estas demandas archivadas, estos testimonios de ancianos arruinados, son inventos?» Clara apretó los labios y esquivó su mirada. Se guardó el móvil en el bolso y empezó a recoger los papeles uno a uno, arrugándolos con rabia. «No voy a permitir que lo difaméis en mi propia casa. Esta también es mi casa», le respondí, levantándome despacio. «Y no pienso mirar hacia otro lado mientras destruyes lo que queda de mi familia». Por un instante, sus ojos y los míos se enfrentaron en un silencio insoportable. Vi en ella una mezcla de miedo y furia, como si supiera que la verdad la había alcanzado, y aún así se negara a admitirlo. Clara salió dando un portazo, llevándose los papeles arrugados en la mano. Me quedé sola con Mateo, que suspiró con cansancio. Le acaricié la cabeza y comprendí que lo que había empezado como sospecha ya se había convertido en una batalla abierta. Me senté de nuevo en la mesa, con las manos aún temblando, y supe que la pregunta que me atormentaba desde el día anterior ya tenía respuesta. Clara convivía con un estafador reincidente, y yo debía decidir qué hacer antes de que fuera demasiado tarde. Las horas siguientes a la discusión con Clara me dejaron exhausta. Intenté distraerme con las tareas de la casa, pero todo me parecía inútil. Cada rincón me recordaba a mi hijo, y cada ruido me devolvía ideas a la realidad de convivir con una mujer que ya no era familia, sino enemiga. Mateo permanecía encerrado en su habitación. Apenas salía para beber agua o coger más folios de la impresora. Yo trataba de convencerme de que debía obligarle a descansar, pero una parte de mí sabía que lo que estaba haciendo era demasiado importante como para interrumpirlo. Pasada la tarde, subí con un plato de fruta. Toqué la puerta y me respondió con un pasa apagado. Lo encontré rodeado de papeles, gráficos improvisados, números anotados en columnas. El portátil desprendía un calor extraño, y en la pantalla se multiplicaban las ventanas con tablas y correos. «Mira esto», abuela me dijo sin girarse siquiera. «No se trata solo de ti». Me acerqué y me inclinó la pantalla para que leyera. Allí estaban listados nombres desconocidos para mí. Antonio García, 78 años, Burgos, retirada 42.000 euros. María Luque, 74, Salamanca, transferencia 36.500 euros. La lista seguía y seguía. Reconocí el mismo rastro que había dejado en mis cuentas, firmas falsificadas. Transferencias repetidas hacia la misma cuenta de destino. «No eres la única», continuó. «He rastreado 17 casos similares, todos jubilados, todos con ahorros de una vida entera». Tuve que sentarme en la cama. La vista se me nubló y sentí un mareo. Hasta entonces pensaba que lo mío era un asunto privado, una desgracia que había caído sobre mi casa, pero de pronto comprendí que se trataba de algo mucho más grande, una red cuidadosamente tejida que atrapaba a los más vulnerables. «¿Cómo has conseguido estos datos?», pregunté, con la voz entrecortada. «No han sido cuidadosos. Abuela, Samuel utiliza los mismos correos para todo. En uno de ellos encontré archivos mal protegidos. Bastó con cruzar información con listados públicos. Mateo hablaba con una naturalidad que me aterraba.
Samuel y Clara han estado robando sistemáticamente, disfrazándolo de inversiones. Me cubrí la cara con las manos. Pensé en esos ancianos, en la soledad con la que recibirían la noticia de que su dinero había desaparecido, en la impotencia de no poder recuperarlo. Era el mismo vacío que me mordía por dentro, multiplicado por 17. Mateo tomó asiento a mi lado y dejó la carpeta de papeles en mis rodillas. Todo esto es prueba, abuela. Si lo llevamos a la policía, tendrán que escuchar. Levanté la mirada hacia él. En sus ojos brillaba determinación, pero también vi un cansancio impropio de un niño. Me dolía que la vida le hubiera obligado a asumir un rol que no correspondía quietud a su edad. Denunciar, repetí, en voz baja. Y si Clara se entera de que tú has conseguido todo esto, nos hundiría. Podría acusarnos de difamar, incluso de haber manipulado pruebas. Mateo guardó silencio. No apartó la vista de mis ojos. Era consciente del riesgo. Lo leí en su expresión serena pero tensa. Callarnos no es opción, murmuró. Si ellos siguen libres, seguirán robando. Y no solo a ti. El silencio se apoderó de la habitación. Afuera, las campanas de una iglesia cercana marcaron la hora, y el eco me recordó lo pequeña que era nuestra casa frente al tamaño de aquella red de mentiras. Respiré hondo y cerré la carpeta. Necesito pensar, dije, poniéndome en pie con esfuerzo. Necesito decidir si seguimos guardando esto en secreto o si damos un paso que podría cambiarlo todo. Mateo asintió, resignado, y volvió a sentarse frente al ordenador. Yo bajé las escaleras con el peso de 17 nombres en mis hombros y la certeza de que ya no era solo mi ruina lo que estaba en juego, sino la dignidad de muchos otros. Y mientras el reloj avanzaba hacia la noche, supe que no podíamos seguir ocultos. Aunque denunciar significara enfrentarnos directamente a Clara, la tensión se fue acumulando en el ambiente como tormenta antes de la lluvia. Desde aquella tarde en que Mateo me mostró la lista de jubilados estafados, yo no conseguía descansar ni un minuto en paz. Caminaba por la casa con la sensación de que Clara podía leerme el pensamiento, de que cualquier movimiento en falso podía delatarnos. Y, de alguna manera, ese presentimiento se cumplió. Los días siguientes la vi más inquieta, revisando el móvil a cada rato, con llamadas a media voz en el balcón y mensajes que la ponían pálida. Una mañana, mientras servía café, escuché cómo golpeaba la mesa al leer un correo. Se encerró en su habitación y, aunque no dijo nada, pude distinguir con claridad la palabra fraude en la pantalla antes de que la bloqueara. Supe que Samuel estaba recibiendo alertas y que el cerco empezaba a cerrarse. Esa misma tarde, cuando Mateo trabajaba en su cuarto con el portátil encendido, los pasos de Clara resonaron por el pasillo con la brusquedad de alguien que ya no oculta su rabia. Entró sin llamar y, de un manotazo, intentó arrancarle el ordenador de las manos. «¿Qué diablos haces?», niño, le gritó, con una mezcla de furia y miedo. Me encontraba en el salón, pero al escuchar el estruendo corrí escaleras arriba. Al entrar, vi a mi nieto forcejeando, sus pequeños brazos aferrados al portátil mientras Clara tiraba con todas sus fuerzas. La escena me encendió por dentro. «Suéltalo», Clara ordené, con una firmeza que me sorprendió. Ella me lanzó una mirada venenosa. «Sé que estáis detrás de esto. Los correos de Samuel están intervenidos, mis cuentas vigiladas. No seáis ingenuos. Os he visto merodear demasiado». Me interpuse entre ella y Mateo, con el cuerpo temblando pero decidido. «Él no tiene la culpa de tus decisiones. No vuelvas a ponerle una mano encima». Clara soltó el portátil de golpe, y Mateo casi cayó hacia atrás con la fuerza del tirón. Ella respiraba agitadamente,
con los ojos inyectados en rabia. Se pasó la mano por el cabello y, con un tono helado, escupió las palabras que todavía me retumban en el oído. Si me hundís, caemos todos. El silencio posterior fue insoportable. Sentí que la amenaza iba mucho más allá de un arranque de ira. Clara estaba dispuesta ya a arrastrarnos a su pozo si intentábamos detenerla. Mateo, aún con el corazón latiéndole en la garganta, cerró el portátil y lo abrazó contra su pecho. Yo lo rodeé con un brazo y lo acerqué a mí, como si pudiera resguardarlo de esa tormenta. Clara nos observó unos segundos más, respirando como una fiera acorralada, y finalmente salió de la sacabitación, cerrando la puerta de un portazo que hizo temblar los marcos. Nos quedamos en silencio, escuchando sus pasos alejarse. Mateo levantó la mirada hacia mí, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de miedo y determinación. Abuela, ella ya sospecha demasiado. Tenemos que actuar antes de que lo destruya todo. Lo abracé fuerte, sabiendo que lo que estaba en juego iba más allá del dinero. Clara ya no veía límites si era capaz de arrebatarle un ordenador a un niño. También podía ser capaz de inventar acusaciones, de poner la casa patas arriba, de llamar a la policía y tergiversar la historia. Esa noche apenas probé bocado en la cena. Clara entró y salió como una sombra, sin mirarnos, con el móvil pegado a la oreja. Al despedirse, dijo que al día siguiente tenía reuniones importantes y supe que mentía. Cada gesto suyo confirmaba que el castillo de cartas se desmoronaba y que no iba a detenerse sin arrastrar a alguien consigo. Me encerré en mi habitación con Mateo, repasando los documentos que había guardado en una carpeta secreta. Sentí que era cuestión de tiempo para que Clara hiciera su próximo movimiento y que nosotros debíamos estar preparados para el nuestro. Al apagar la luz, con el corazón encogido, comprendí que el enfrentamiento directo con Clara era inevitable y que la seguridad de Mateo y de mi propia casa dependía de la decisión que tomáramos en los próximos días. Los días siguientes fueron una agonía silenciosa. Clara apenas cruzaba palabra conmigo, y cuando lo hacía, era con un filo en la voz que me erizaba la piel. Yo fingía indiferencia, pero por dentro me corroía la angustia de no saber hasta cuándo podría sostener aquella farsa de normalidad. Mateo, en cambio, se movía con una calma sorprendente. Cada tarde, al volver del instituto, se encerraba en su habitación y pasaba horas frente al ordenador, con una concentración que yo apenas podía comprender. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, escuché un pitido en el móvil de Clara. Ella lo tomó y su expresión cambió de inmediato. Se levantó de la mesa, fue al salón y contestó con voz nerviosa. Yo la seguí con disimulo y me quedé en el pasillo, lo bastante cerca para escuchar. Como que bloqueadas gritó. «No puede ser». Era Samuel. Su voz retumbaba al otro lado de la línea, cargada de rabia y desesperación. Hablaba tan alto que se me escuchaba perfectamente sin necesidad de altavoz. Pero de pronto, en un descuido, Clara presionó una tecla y la conversación se amplificó por toda la estancia. «Me han congelado las transferencias a Andorra», Clara vociferaba. «Samuel, el dinero no se ha movido, está retenido. Si no lo solucionamos, nos hundimos los dos». Me quedé petrificada, con el corazón golpeando contra el pecho. Mateo, que bajaba las escaleras con su mochila, se detuvo en seco al oír la voz. Cruzamos una mirada rápida. Él sabía que sus alertas habían funcionado. «Tranquilo», Samuel respondió Clara, intentando sonar serena. «Habrá sido un error temporal. Seguro que podemos reclamar». «¿Reclamar?», replicó él, fuera de sí. «¿Con qué cara? Si usamos identidades robadas, nos tienen en la mira». Un silencio pesado se apoderó de la sala. Yo contuve la respiración. Clara
arrinconada. Se llevó una mano al cabello y empezó a caminar de un lado a otro. «¿Qué propones entonces?», dijo al fin, casi en un susurro. «Salir del país cuanto antes. Coger lo que podamos en efectivo y desaparecer. Tú y yo, juntos. Olvida a esa vieja y al crío. Son un lastre». Sus palabras fueron como cuchillos que me atravesaron. No solo había robado mis ahorros, también planeaba borrarnos de un plumazo. Como si Mateo y yo fuéramos un estorbo. Clara se quedó muda, paralizada. Yo apenas podía moverme. Sentía que mis piernas no me sostenían. Mateo, en cambio, dio un paso al frente, entrando en el salón sin miedo. «Ya no vais a ninguna parte», dijo con voz firme, clavando sus ojos en su madrastra. Clara se giró bruscamente, sobresaltada al verlo. «¿Qué? ¿Qué has dicho?». Mateo no contestó. Simplemente se cruzó de brazos, y en su gesto vi reflejada toda la seguridad que yo había perdido. La discusión con Samuel se intensificó. Él le reprochaba no haber sido más cauta, no haber controlado los movimientos. Ella intentaba defenderse, cada vez más alterada. Yo, de pie en el umbral, escuchaba incrédula cómo hablaban de nuestras vidas como de simples piezas de un tablero. De repente, Clara lanzó el móvil sobre la mesa con un golpe seco y, fuera de sí, tomó un vaso del aparador y lo estrelló contra la pared. Los fragmentos se desparramaron por el suelo, brillando bajo la luz del mediodía. «Todo se viene abajo por tu culpa», gritó, aunque ya no hablaba con Samuel, sino con el vacío, con nosotros, con cualquiera que se interpusiera en su caída. Mateo no se inmutó. Yo avancé despacio y lo abracé por los hombros, protegiéndolo con mi cuerpo. Clara respiraba agitada, con la cara enrojecida, incapaz de aceptar que su plan perfecto se había resquebrajado. En ese instante comprendí que la grieta ya era visible, que el entramado de mentiras comenzaba a desmoronarse. Y aunque el miedo me atenazaba, también sentí por primera vez una chispa de esperanza. Quizás la fortaleza de su castillo de engaños no resistiría mucho más. Esa misma noche, mientras recogíamos los cristales rotos, supe que lo peor aún estaba por venir, y que la verdadera confrontación apenas se estaba gestando. El estallido del vaso contra la pared había dejado un eco extraño en la casa, como si las paredes mismas hubieran absorbido la rabia de Clara. Pasé la tarde recogiendo los fragmentos de cristal con manos temblorosas, mientras Mateo intentaba concentrarse en ordenar sus documentos. Pero sabíamos que Clara no tardaría en reaccionar. Y así fue. Al caer la noche, la oí bajar de su habitación con pasos frenéticos. Llevaba el móvil en la mano y los ojos encendidos, rojos de furia y de lágrimas contenidas. Se plantó en medio del salón. Me señaló con un dedo acusador y gritó con una voz que no parecía la suya. «¿Qué has hecho?». Vieja entrometida. Me quedé helada, sin palabras. Clara avanzó hacia mí como una fiera acorralada. Su respiración era entrecortada, y el temblor en sus manos delataba que estaba perdiendo el control. «¿Por qué bloqueasteis el dinero? ¿Qué le habéis contado a Samuel?», me increpó, acercándose tanto que pude sentir su aliento amargo. Yo retrocedí un paso, intentando mantener la calma. «No he hecho nada más que defender lo que es mío. Tú y ese hombre habéis jugado con el futuro de Mateo, y eso no lo pienso permitir». Mi voz resonó más fuerte de lo que esperaba. Clara se detuvo un instante, como si mis palabras la hubieran sacudido, pero enseguida retomó el ataque. «No tenías derecho. Ese dinero estaba destinado a crecer, a darnos una vida mejor. Samuel y Vitequín a sacarnos de esta miseria. Tú lo arruinaste todo, detrás de mí». Escuché el leve clic del móvil de Mateo. Giré la cabeza un segundo y lo vi, discreto, con el teléfono en alto, grabando cada palabra. Su expresión era serena, como si hubiera esperado este momento. «Clara», continué,
recuperando fuerzas al ver a mi nieto. No intentes disfrazar lo que has hecho. No era inversión, era robo. Me vaciaste las cuentas con la excusa de un futuro que no existe. Ella soltó una carcajada amarga. ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? ¿Con qué pruebas nadie te creerá a ti ni a un crío? La seguridad con la que escupió esas palabras me dio un escalofrío. Y sin embargo, no podía imaginar lo equivocada que estaba, porque cada frase que pronunciaba era registrada en la memoria del teléfono que Mateo sostenía. El dinero era mío, insistí. Y me lo robaste. Clara se llevó las manos a la cabeza. Caminó de un lado a otro y finalmente lanzó un chillido desgarrador. Te dije que si me hundís, caemos todos, gritó, antes de golpear la mesa con el puño. El ruido atronó en la estancia. Mateo apenas parpadeó. Siguió grabando en silencio. Yo, en cambio, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Todo estaba quedando al descubierto. Por fin, Clara, al darse cuenta de que su rabia no nos amedrentaba, dio un paso atrás. Sus ojos iban de mí a Mateo. Y por un instante pareció comprender que había dicho demasiado. Se giró hacia la puerta, recogió el bolso y, entre gritos incoherentes, salió corriendo. El portazo sacudió la casa y luego solo quedó un silencio denso, atravesado por mi respiración entrecortada. Mateo bajó lentamente el móvil y me lo mostró. En la pantalla aparecía el contador de minutos de grabación. Sus labios se curvaron en una sonrisa cansada, pero llena de triunfo. Lo tenemos, abuela susurró. Me dejé caer en el sofá, agotada, con lágrimas que esta vez no eran de impotencia, sino de alivio. Tal vez, por primera vez desde que todo había comenzado, teníamos en las manos algo que podía cambiarlo todo. Esa noche dormí con el corazón acelerado, consciente de que Clara no se quedaría quieta, pero también sabiendo que la verdad estaba de nuestro lado y que la batalla entraba en una nueva etapa. La mañana amaneció gris, con un viento helado que azotaba los postigos de la casa. Yo seguía con la respiración entrecortada después de la noche anterior. Clara había huido entre gritos y amenazas, y cada rincón de la casa guardaba el eco de su furia. Me preparé un café amargo, intentando calmarme, cuando el televisor del salón, que había dejado encendido sin prestar atención, soltó una frase que me heló la sangre. Última hora, asesor financiero detenido en Toledo por fraude millonario. El rostro de un presentador serio llenaba la pantalla. Detrás, una fotografía de Samuel Olazábal en traje oscuro. Reconocí enseguida la misma cara que había visto en los papeles impresos por Mateo, la sonrisa ensayada, los ojos fríos. El presentador continuó. Las autoridades confirman que el detenido es acusado de estafar a decenas de familias, especialmente jubilados, a quienes habría convencido con falsas promesas de inversión. La investigación apunta a un entramado de transferencias hacia cuentas en Andorra. Me llevé la mano al pecho. Un sudor frío recorrió mi espalda. Samuel había caído. La pieza clave del castillo de Clara se había derrumbado de golpe. Ella estaba sola ahora, sin respaldo, expuesta, y yo temblaba, porque sabía que esa soledad la volvería más peligrosa. Mateo entró corriendo en el salón al escuchar el titular. Se quedó quieto frente a la pantalla, con los ojos muy abiertos. Su cara reflejaba una mezcla de satisfacción y gravedad. No dijo nada hasta que el presentador pasó a otra noticia. Entonces me miró y habló con calma. Es el principio del fin, abuela. Le acaricié el cabello, aunque mis manos no dejaban de temblar. Quise creerlo, pero una parte de mí temía la reacción de Clara. Si Samuel estaba entre rejas, ella no tendría dónde esconderse, y un animal acorralado siempre es más peligroso. Mateo fue a su habitación y yo me quedé sentada, intentando ordenar mis pensamientos.
Pasados unos minutos, lo escuché bajar de nuevo, esta vez con el portátil en la mano. Tenía el gesto serio, como quien carga una responsabilidad que lo sobrepasa. «Abuela, tienes que ver esto», dijo, mostrándome la pantalla. Era un correo electrónico con membrete oficial. El remitente Fiscalía Anticorrupción. Lo abrí con cautela. El mensaje era claro. Habían recibido alertas anónimas con documentación sobre Samuel Olazábal y solicitaban colaboración para ampliar pruebas. Pedían más información, copias de archivos, todo lo que pudiera consolidar la acusación. Me escribieron a mí porque fui yo quien envió las denuncias preliminares, explicó Mateo, con la serenidad de un adulto. Saben que tengo pruebas y quieren que las entregue. Lo miré boquiabierta. Sentí orgullo, pero también miedo. Mateo, eres un niño. ¿Cómo van a tomar en serio un testimonio tuyo? Él apretó los labios, pensativo. No importa la edad, importa la evidencia. Todo lo que guardé tiene marcas de tiempo, capturas de pantalla, correos completos. Nadie puede negar su autenticidad. Sus palabras eran firmes, y aunque tenía razón, el riesgo me atravesaba como una daga. Imaginaba a abogados de Clara atacándonos, diciendo que un crío había manipulado los archivos, que todo era invención. El peso de la duda caería sobre nosotros. Tal vez debería ser yo quien entregue los documentos, murmuré. Diré que los encontré en el ordenador de Clara, que recopilé pruebas. Mateo me tomó la mano. No, abuela, si yo empecé esto, yo lo terminaré. No te preocupes, no estoy solo. La fiscalía sabrá cómo manejarlo. Me conmovió su determinación. Lo abracé fuerte, conteniendo el impulso de llorar. Mientras tanto, en mi mente resonaba la imagen de Clara al enterarse de la noticia de Toledo. Podía verla, enfurecida, consciente de que la caída de Samuel arrastraba su propia mentira. El televisor volvió a repetir el titular en un bucle de noticias, y sentí que el destino nos había dado un respiro. Samuel ya estaba bajo custodia. Ahora, la batalla se trasladaba hacia un terreno más complejo, convencer a la justicia de que un niño había sido capaz de desentrañar una red que adultos enteros ignoraron. Me quedé en silencio, mirando la pantalla del portátil. Allí estaban las pruebas. Cada archivo como una pieza de un rompecabezas mortal. Y comprendí que había llegado el momento de poner todo en manos de quienes podían actuar. Aunque eso significara exponer a Mateo al escrutinio de los tribunales. El correo de la fiscalía seguía abierto en la pantalla cuando Mateo, con esa mezcla de calma y ansiedad que lo caracterizaba, empezó a organizar todo el material. Había guardado copias en una memoria externa, en la nube, incluso en un sobre escondido bajo su colchón. Yo lo observaba en silencio, consciente de que cada precaución era necesaria. Clara aún estaba libre, y no había duda de que haría lo imposible por protegerse. Esa tarde, mientras revisábamos juntos los documentos, Mateo me mostró un dato que me dejó helada. «Mira», me dijo, «Samuel y Clara reservaron un motel en Zaratán hace 2 semanas. Lo encontré en un correo. Ella usaba ese lugar como punto de encuentro. Zaratán estaba aquí apenas unos kilómetros de Valladolid. Pensar que se escondía tan cerca, casi a la vista de todos, me produjo un escalofrío. Mateo envió el dato a la fiscalía a través del canal seguro que le habían facilitado. Yo quería detenerlo, pedirle que no se involucrara más, pero ya no había vuelta atrás. La noche cayó con un silencio extraño. En la distancia, apenas pasada la medianoche, escuchamos el ulular de sirenas. Al principio pensé que era una patrulla cualquiera, pero pronto se unieron más sonidos.
Una sucesión de coches que avanzaban con urgencia. Corrí a la ventana y vi cómo se dirigían hacia la carretera que conectaba con Zaratán. Mi corazón latía desbocado. «Van a por ella», susurró Mateo, que se había colocado a mi lado. Nos quedamos los dos en silencio, con la respiración contenida. Las sirenas se alejaron y la casa se sumió de nuevo en la calma. Pero dentro de mí, todo era un torbellino. Me imaginaba a Clara, sorprendida en medio de la noche, rodeada de policías, intentando explicar lo inexplicable. Una parte de mí aún no podía creer que aquella mujer, la madre de mi nieto, hubiera llegado tan lejos en su ambición y en su mentira. Las horas siguientes fueron interminables. Yo no lograba dormir. Y Mateo, aunque trataba de aparentar serenidad, tampoco conciliaba el sueño. Nos refugiamos en el salón, con la televisión encendida en un volumen bajo, esperando alguna confirmación. A las 6 de la mañana, un avance informativo interrumpió la programación. El presentador apareció con rostro solemne. La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en un motel de Zaratán a una mujer implicada en la trama de fraudes financieros, encabezada por Samuel Olazábal. Según fuentes oficiales, la detenida mantenía relación directa con varias transferencias ilícitas realizadas a cuentas en el extranjero. Sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer en el sofá y me cubrí el rostro con las manos. El nombre no aparecía aún en el titular. Pero no había duda. Era Clara. Mateo se sentó a mi lado, con la mirada fija en la pantalla. No sonrió. No celebró. Solo apretó mis dedos con los suyos, transmitiéndome una calma silenciosa. Sabía, igual que yo, que aquello no era el final, sino apenas un paso en el camino. La noticia continuó con imágenes del motel, un edificio barato, con neones apagados y un coche patrulla estacionado en la puerta. Vi cómo una figura femenina era conducida hacia un vehículo policial. Aunque el rostro estaba pixelado, reconocí la silueta de Clara. Un nudo me apretó la garganta. Recordé a mi hijo, su sonrisa en aquella foto junto al pequeño Mateo. Si hubiera vivido, ¿habría podido imaginar que la mujer con la que compartió su vida acabaría en esas circunstancias? Me limpié las lágrimas y respiré hondo. El castillo de naipes había comenzado a derrumbarse, y aunque la caída de Clara me producía dolor, también me daba un extraño consuelo. La verdad finalmente salía a la luz. Cuando apagué la televisión, el silencio de la casa se sintió diferente. Por primera vez en semanas. No era un silencio de amenaza, sino de alivio. Mateo cerró el portátil y dijo con calma: «Ahora queda lo más difícil. Abuela, recuperar lo que nos pertenece». Y con esas palabras comprendí que, aunque Clara estuviera bajo custodia, nuestra lucha apenas había empezado. Habían pasado ya varios meses desde aquella madrugada en que Clara fue arrestada en el motel de Zaratán. La casa había recuperado cierta calma, aunque el silencio no era el mismo. Ahora estaba cargado de recuerdos de lo perdido y de la incertidumbre sobre el futuro. Yo había aprendido a vivir con menos, ajustando cada gasto, cuidando cada euro como si fuera el último. Pero sobre todo, me había aferrado a la fortaleza de Mateo, que con apenas 12 años había demostrado más temple que muchos adultos. Una mañana de otoño, cuando las hojas empezaban a alfombrar la acera, el cartero llamó a la puerta. Me entregó un sobre con el sello del juzgado de instrucción. Lo sostuve entre mis manos como si pesara más que todo lo que había cargado en mi vida, temblando. Lo abrí en la mesa del salón mientras Mateo me observaba expectante. Dentro había una carta oficial y un documento con cifras. Leí despacio, asegurándome de no cometer un error de interpretación. El escrito informaba de que
Tras las incautaciones realizadas a Samuel y Clara, me correspondía una restitución parcial 18.400 euros. Me quedé inmóvil, con el papel en las manos, incapaz de reaccionar. No era la suma completa de lo que me habían arrebatado, ni de lejos, pero tampoco era insignificante, después de tantos meses de angustia, de sentirme hundida en la nada. Ese dinero representaba un respiro, una tabla de salvación. «Abuela», susurró Mateo, inclinándose para leer por encima de mi hombro. «Eso significa que lo logramos». Levanté la vista y vi el brillo en sus ojos. Sonreí. Aunque la emoción me ahogaba, significa que recuperamos una parte, no todo. Pero al menos no nos han dejado con las manos vacías. Él se abrazó a mí con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el peso de la derrota cedía un poco. Decidimos celebrarlo esa misma noche, no con lujos ni con extravagancias, sino con una cena sencilla, como las que siempre nos unieron. Preparé tortilla de patatas, una ensalada fresca y, como capricho, un pequeño pastel de chocolate que compré en la pastelería del barrio. Encendimos una vela en el centro de la mesa y, mientras comíamos, hablamos de lo que significaba aquel dinero. «Podrías arreglar la caldera», dijo Mateo, práctico como siempre. «Y también podríamos apartar una parte para mis estudios. ¿Cómo habías pensado?» Lo miré y sonreí. «Eso haré. Y quizá podamos permitirnos una excursión juntos, aunque sea un fin de semana en la montaña. Nos lo merecemos». Él asintió, y su sonrisa fue suficiente para dar sentido a todo el esfuerzo. Aquella cena, aunque modesta, se convirtió en un banquete para el alma. Sentí que cada bocado tenía el sabor de la justicia, aunque incompleta, y de la esperanza, aunque frágil. Después de recoger la mesa, nos quedamos en el salón, contemplando la carta sobre la repisa como si fuera un trofeo. No era el final de la lucha, pero sí un símbolo de que no todo estaba perdido. Mientras Mateo hojeaba uno de sus cuadernos de apuntes, yo reflexioné en silencio. El dinero recuperado no borraba las cicatrices, la traición de Clara, las noches de miedo, la sensación de haber sido despojada de mi vida. Eso no lo compensaba ningún cheque. Pero al mirar a mi nieto, comprendí que las verdaderas cuentas no se medían en euros, sino en la fortaleza que habíamos descubierto en nosotros mismos. Me levanté, acaricié el sobre una última vez y lo guardé en el cajón del aparador. Sentí que aquel gesto cerraba una etapa y abría otra. «Mañana iremos al banco». Mateo, le dije, con una determinación renovada. «Tenemos que empezar a planear qué hacer con este dinero». Él levantó la vista, con ese brillo de adulto precoz en la mirada, y asintió con seriedad. En su gesto comprendí que aún quedaban decisiones difíciles por delante, y que no todo se resolvería con una suma en una cuenta bancaria. La noche se cerró tranquila, y mientras apagaba la vela sobre la mesa, supe que la verdadera batalla ahora sería aprender a sanar lo que no podía devolverse en cifras. El sobre con la restitución parcial no fue solo un alivio para nosotros. Semanas después, empezaron a llegar noticias de otros afectados ancianos de Burgos, de Salamanca, de pueblos pequeños donde todos se conocen, y nadie imaginaba que podían ser presa de un fraude tan calculado. Muchos habían perdido casi todo. Otros habían logrado salvar una parte. Pero todos coincidían en el mismo dolor, la traición y la vergüenza de haber confiado. Recibí una invitación para asistir a una reunión organizada por una asociación de víctimas. Dudé al principio, pues nunca me consideré una mujer de discursos. Sin embargo, acepté. Quería escuchar, aprender y, quizá, compartir. Aquella tarde, en un salón comunitario de Valladolid,
Encontré a decenas de rostros marcados por el mismo cansancio que veía en el espejo. Había matrimonios que ya no sabían cómo pagar su alquiler, viudas que habían perdido lo que sus maridos guardaron durante años, abuelos preocupados por no poder ayudar más a sus nietos. Me senté entre ellos y, cuando llegó mi turno de hablar, conté lo que había pasado en casa. Relaté cómo Clara, la madre de mi nieto, había entregado mis ahorros a un hombre que resultó ser un estafador reincidente. Narré también cómo, en medio de todo, un niño de 12 años había tenido la lucidez y la valentía de sacar a la luz lo que tantos adultos no vimos. El silencio fue absoluto. Luego vinieron los aplausos, discretos al principio, más sonoros después. Una mujer de cabello blanco me tomó de la mano y dijo: «Usted nos da esperanza, señora Moreno. Si pudo resistir en su propia familia, nosotros también podremos». Me conmoví hasta las lágrimas. No buscaba reconocimiento, pero sentí que mi testimonio se había convertido en una especie de faro para quienes aún estaban hundidos en la desesperanza. Mateo, por su parte, empezó a ser mencionado en la prensa local. Los artículos hablaban de el niño que desenmascaró a los estafadores en el colegio. Los profesores lo miraban con una mezcla de admiración y sorpresa. Sus compañeros lo rodeaban con preguntas, aunque él respondía con discreción, sin alardes. Yo sabía que aquella atención era un arma de doble filo. Me enorgullecía su madurez, pero temía que el peso de ser visto como héroe cayera demasiado pronto sobre sus hombros. Un sábado, en otra reunión de la asociación, alguien me pidió que lo llevara. Querían conocerlo, escuchar de su propia voz cómo había conseguido reunir pruebas. Dudé, pero Mateo insistió. Se presentó con su cuaderno bajo el brazo y explicó, con palabras sencillas, cómo había descubierto las contraseñas, cómo había archivado cada correo y cómo había denunciado sin miedo. Los presentes lo escuchaban boquiabiertos y al terminar lo ovacionaron de pie. Vi cómo sus mejillas se sonrojaban y cómo me buscaba con la mirada para asegurarse de que yo estaba allí, sosteniéndolo. Le sonreí con orgullo, aunque por dentro me dolía. Aquel niño, que debía estar jugando en el parque, cargaba con el título de justiciero demasiado pronto. Esa noche, de regreso a casa, le preparé chocolate caliente, mientras lo bebía en silencio. Le pregunté si estaba bien con todo lo que había ocurrido. «Estoy bien», abuela respondió, mirándome con una seriedad impropia de su edad. «Solo quiero que nadie más pase por lo mismo». Apreté su mano. Sabía que lo decía con el corazón, pero también entendía que esa responsabilidad no era liviana. Yo debía acompañarlo, ser su refugio y su sostén, para que la admiración de los demás no se transformara en una carga insoportable. Al apagar las luces aquella noche, pensé en lo mucho que habíamos avanzado, pero también en lo que aún quedaba por enfrentar, porque aunque hubiéramos recuperado parte del dinero, y aunque Mateo hubiera ganado el respeto de todos, la batalla más dura todavía estaba por librarse. El día del juicio llegó con un aire denso, como si la ciudad entera supiera que algo decisivo iba a ocurrir. Entré en la sala tomada del brazo de Mateo, y aunque él trataba de mostrarse tranquilo, sentí el leve temblor de su mano. Las paredes altas, los bancos de madera y el murmullo de voces me hicieron pensar en una iglesia, pero allí no se rezaba, se exigía justicia. Clara estaba sentada al otro lado, impecablemente vestida, el cabello recogido con esmero, como si con esa imagen pudiera borrar la realidad de los meses pasados. No tardó en mostrar su verdadera cara. Apenas tuvo oportunidad. Señaló hacia nosotros y, con un tono firme y casi convincente,
Dijo que Mateo y yo habíamos manipulado sus cuentas, que la habíamos hackeado para arrebatarle su dinero. Esa mujer no soporta que yo rehaga mi vida, declaró, con voz temblorosa que fingía fragilidad. Ella y su nieto usaron sus conocimientos para espiarme y robarme. Un murmullo recorrió la sala. Por un instante, sentí que sus palabras podían calar. Vi cómo algunos de los presentes inclinaban la cabeza, como si dudaran. El corazón se me encogió. ¿Y si lograba confundirlos? ¿Y si, después de todo, conseguía invertir la historia Kakiri a su favor? El fiscal pidió calma y miró hacia nuestro lado. Entonces Mateo, con la serenidad que lo distinguía, se puso en pie, sacó de su mochila un pequeño disco duro y explicó con claridad cómo había documentado todo. Habló de copias cifradas, de sellos de tiempo, de firmas digitales que garantizaban la autenticidad de cada archivo. No se dejó intimidar por la mirada venenosa de Clara. El juez ordenó que se verificaran los documentos, uno a uno. Aparecieron en la pantalla los correos de Samuel, las transferencias, las firmas falsificadas, los mensajes en los que Clara misma admitía su participación. La estrategia de culparnos se desmoronó en cuestión de minutos. Clara perdió la compostura, golpeó la mesa y gritó que todo era un montaje, que Samuel la había manipulado, que ella era otra víctima. Pero su voz ya no convencía. El tribunal, con gesto severo, dejó claro que las pruebas eran irrefutables. Sus ojos, que tantas veces me habían mirado con desprecio, ahora se desviaban, buscando un resquicio por donde escapar. Yo respiré aliviada, sintiendo que el peso de meses enteros se desprendía un poco de mis hombros. Miré a Mateo, que volvió a sentarse a mi lado. Le apreté la mano y él sonrió con esa mezcla de orgullo y cansancio que me conmovía. El juez anunció un receso antes de dictar sentencia. El murmullo de la sala estalló como un río contenido. Y yo cerré los ojos unos segundos, dejando que la realidad se asentara. Clara había intentado hundirnos con su mentira más cruel, pero la verdad había prevalecido. Salimos a respirar al pasillo, sabiendo que lo peor había quedado atrás y que lo siguiente sería escuchar la condena que sellaría definitivamente el destino de Clara y de Samuel. El día de las sentencias amaneció con un cielo despejado, casi irónico para la magnitud de lo que íbamos a escuchar. En la sala, el juez habló con la solemnidad de quien sabe que sus palabras marcarán destinos. Clara fue condenada a 6 años de prisión. Samuel, a 10. Sus rostros quedaron grabados en mi memoria él, altivo todavía, como si confiara en encontrar alguna salida. Ella, con la mirada perdida, incapaz de aceptar que su vida se había derrumbado. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque la justicia había hablado. Dolor porque, aunque lo merecieran, la sombra de su traición siempre nos acompañaría. No celebramos. Simplemente respiramos hondo, como quien se quita un peso insoportable del pecho. Días después, tomé una decisión que llevaba tiempo rondando mi cabeza: vender la casa. Cada rincón estaba lleno de recuerdos, sí, pero también de cicatrices. La cocina donde lloré la primera vez que vi mis cuentas vacías. El salón donde Clara gritó su amenaza. La habitación de Mateo convertida en un improvisado laboratorio de resistencia. No podía seguir viviendo rodeada de fantasmas. Encontramos un piso luminoso cerca de la Plaza Mayor, con balcones pequeños pero abiertos al bullicio de la ciudad, con paredes nuevas que no guardaban secretos. Allí, Mateo y yo empezamos de nuevo. Me costó desprenderme del pasado, pero pronto descubrí que la luz que entraba cada mañana por los ventanales era más fuerte que cualquier sombra. Mateo, con esa madurez precoz que lo distinguía, no tardó en dar el siguiente paso.
Una tarde me mostró orgulloso la página web de su nuevo proyecto, Protección Digital Vecinal. Su idea era sencilla y brillante a la vez: enseñar a familias, jubilados y vecinos a reconocer señales de fraude, a proteger sus cuentas, a no ser presa fácil de quienes cazan en la ingenuidad. «No quiero que nadie más pase por lo que tú pasaste», abuela me dijo, con la misma convicción que aquella noche en la cocina cuando pronunció: «Yo me encargo». Lo apoyé sin dudar. Imprimí folletos, lo acompañé a reuniones, lo escuché ensayar charlas. Vi cómo su iniciativa crecía, primero con unos pocos vecinos curiosos, luego con asociaciones interesadas, hasta que un día fue invitado a dar una conferencia en un centro cultural de Valladolid. Esa tarde me senté en primera fila. Vi a mi nieto, apenas un adolescente, hablar con claridad frente a un auditorio lleno de personas mayores que lo miraban con respeto y admiración. Sus manos se movían con seguridad sobre el teclado, mostrando ejemplos de estafas, explicando cómo protegerse, enseñando a cada uno a no repetir nuestra historia. Lo observé con el corazón rebosante. Cada palabra suya era una promesa de futuro. Un futuro que él mismo había empezado a escribir con teclas y convicción. Y comprendí, en ese instante, que habíamos transformado la herida en una herramienta, el dolor en legado. Mientras lo escuchaba cerrar su charla con un aplauso unánime del público, me descubrí sonriendo. Porque no había mayor victoria que esa: convertir la traición en una fuerza capaz de proteger a otros.